el aire. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Felicidades. Martes 15 de enero del 2019. Sí, ya entró el año propiamente electoral. El año en el que todos los partidos tendrán que decidir sus plataformas electorales para el 2020, sus propuestas electorales. Y hay más líos de lo que usted se imagina. Eso lo veremos más tarde. Con la ayuda de Dios y con el acompañamiento cualitativo de Isidro Toro. Buenos días, Isidro. Isidro, felicidades, usted no había venido este año. No, es que usted colocó la Navidad y el Año Nuevo un martes. Ah. Entonces, usted tiene que cambiar el calendario. El próximo año... El próximo año no lo vamos a poner martes, vamos a poner los miércoles. Póngalo un miércoles. Que usted... ¿Sabes tú? A ver, colocarlo. ¿Y qué tú? Bueno, ¿y cómo le fue? ¿Cómo le fue? No, muy bien, muy bien. Agarré como 6 libras. Agarró 6 libras. Todo el mundo aumenta en Navidad, bueno, de precio, de peso. Y de precio también, todo. Y de precio, porque siempre por libra, cara. Bueno. Pero bueno, gracias a Dios, porque en otras zonas del mundo la gente, en Navidad o no Navidad, lo que hace es perder peso. Perder peso. Así que es una bendición que nosotros tenemos en este país. Mire, don Isidro, tenemos muchas noticias buenas, otras que son todas las noticias como usted las pueda ver, como usted las quiera ver, pero siempre buscando el lado bueno es mejor. Claro. La posibilidad de sacar cosas buenas aún de lo malo. Ayer se produjo en el país, el Tribunal Constitucional publicitó, dio a la luz pública una sentencia que es anhelada por gran parte de la población, objetada por los intereses particulares. Todos los empleados públicos, todos los empleados del Estado que no hayan tenido una ARS particular tienen que ser afiliados al Sistema Nacional de Salud, al Seguro Nacional de Salud, SENASA. SENASA, que dicen que es muy bueno. Es el mejor, pero el contributivo en algunas cosas. Es el mejor seguro. Porque además es que es el más barato. Pero es el que mayor cobertura ofrece. Exacto, eso es lo que le iba a decir. Y de más alcance, por ejemplo, las enfermedades catastróficas no tienen límites en el SENASA. Y en los otros seguros tienen muchas resistencias y cosas. En SENASA no toman en cuenta que es una enfermedad persistente, que no, si usted la tiene, como debe ser, porque el Estado tiene que velar, el gobierno tiene que velar por la salud de todos los dominicanos y no debe ponerse a esas cosas. Yo pienso que esta fue una sentencia bastante agradable, muy responsable, porque choca con los intereses. Señores, los dueños de la ARS son los dueños del capital dominicano, del capital privado. Todos los bancos, y los bancos pertenecen a los grandes empresarios de este país, salvo ligeras excepciones. Entonces fue una sentencia muy buena. Ahora, ¿qué pasa? El SENASA tiene que ser más ágil, porque no es verdad que toda la población que son empleados que dependen, aquí hay mucha gente que está sin seguro. Por ejemplo, los pensionados del gobierno no pueden estar sin seguro. No, eso es un absurdo. Eso es como ilógico dentro de... Porque cuando más lo necesita, cuando están en pensión. Está en pensión, se supone que tiene una edad ya avanzada. Yo no veo por qué el presidente de la República no produce un decreto, porque depende de él. Tiene un decreto, según me contaron, en su despacho, tiene un proyecto de decreto en su despacho, que con él firmarlo, todos los pensionados
que no tienen ARS estarían incluidos en el SENASA. Y como son pensionados, que lo incluyan en el SENASA contributivo. Hay una modalidad que creo que no se ha implementado, que es contributivo Subsidiado. En ese mismo. Ese sería el SENASA contributivo subsidiado, el de los pensionados, como el de los empleados también, público, porque el empleado público en el subsidiado, en el contributivo pero subsidiado. Él paga, el empleado público paga. Y el gobierno también. Y el gobierno paga la otra alicuota. Entonces, O sea, eso en el contributivo normal. en el normal absoluto, entrarían los empleados públicos. nada más, pero en el contributivo Subsidiado. no subsidiado, cada afiliado paga su totalidad. Paga sus cosas, sí. Pero como los empleados públicos no son en el 99% de esas grandes adquisiciones económicas, no tienen esos grandes ingresos, pues van al contributivo subsidiado. Y los pensionados van al contributivo subsidiado, en donde el Estado simplemente le va a hacer un pequeño aumento, porque ya lo que va a pagar sería una contribución del gobierno a esos. Y ellos de sus... Porque un pensionado que cobra 8,000 pesos, 10,000, 5,000, pagaría nada más, creo, el 6% que tiene que pagar, el 7%. Sí, lo cierto es que, claro, ese decreto habría que establecer el impacto económico en el presupuesto. Indiscutible. Es por la calidad de la vida de la gente. Pero, sí, independientemente de eso. Pero el dinero es finito y hay que ver cuánto hay y cuánto se puede disponer. Seguro. Pero lo cierto es que debería iniciarse un procedimiento de atención al pensionado en general, porque no es lógico. Claro, me imagino que la filosofía es que los hospitales públicos atienden esa población, pero no es verdad. Ya los hospitales públicos no lo atienden si no tienen un seguro. Le piden el seguro. No, pero hay hospitales públicos que atienden sin seguro. Por ejemplo, el Viallini, cuando estaba abierto, atendía a la gente sin seguro. Y le hacían sus exámenes, porque yo conozco personas que asistían y le hacían todos sus exámenes. La mayoría de los exámenes tendrían que ser exámenes de alta complejidad para no hacerlos ellos. Y sin cobrarle un chele. Y me imagino que como ese hay varios hospitales. Ahora, lo cierto es que esa población debe ser atendida. Lo cierto es que es lógico que los empleados públicos estén en SENASA. Y lo cierto es que una gran parte de la población, por ejemplo los motoconchistas, tienen que tener un programa especial que lo debe abrir SENASA para atenderlos a ellos. Sí, seguro. Y ese sería también parte del contributivo. Que mucha gente tiene el SENASA, pero subsidiado, de esos. Sí. Pero ellos producen. Porque tampoco tú puedes cargar a SENASA para con hacerlo, todo lo que es la sociedad. para hacerlo inviable financieramente. No olvidemos que estamos en un mundo de dinero. Y si no hay dinero, no los servicios, muchos deseos, muchos decretos, palabras bonitas, pero a la hora de la verdad hay que hacer edificios, hay que comprar medicina, hay que preparar médicos, hay que pagar funcionarios, secretarias, gente que limpia, etcétera, en los hospitales. Y lo lógico es que se le dé hospitales de calidad a la gente. Correcto. Hospitales de calidad, porque el hecho de que sea contributivo, subsidiado, lo que sea, no significa que tú no vas a respetar la dignidad del paciente. Entonces, hay que ver la parte económica y hacer un esfuerzo en función de eso. Y se puede hacer. Creo que sí, yo creo que se puede hacer. Se pueden recortar algunos gastos de algunas partes, se pueden solicitar algunas contribuciones especiales en algunos sectores de la sociedad, de la economía. Es cuestión de buscar un consenso, porque a todo el mundo le interesa tener una sociedad tranquila y sana. Los primeros interesados en eso son los empresarios. Y el Estado, mientras la gente más segura tiene la salud, menos gasta. Los empresarios son parte del Estado, porque son parte de la población. De la sociedad. De la sociedad. Entonces, los empresarios son los primeros que les interesa tener una población sana, tranquila, sin problemas. Sí. Porque así generan su riqueza, lo cual es muy importante que generen riqueza. Bueno, vamos a estimular a que el presidente
o alguien que estuviera cerca del presidente que lo estimule a eso. Entre los que quedan fuera de esta sentencia están, en el caso, por ejemplo, los maestros. Hay una dualidad, hay una situación de limbo. Un maestro lo pensiona la Secretaría de Educación, entonces como tiene una ARS, no lo asignan al SENASA. Pero resulta que como no tiene ya la pertenencia dentro de la actividad permanente del magisterio, entonces tampoco lo asumen en el SEGMA, que es el seguro de los maestros. Entonces los maestros que pensionan, los empleados del magisterio que pensionan, lo dejan fuera del seguro de médico. Entonces eso no tiene lógica. No tiene lógica. Lo lógico es que un maestro, cualquier empleado que pensione a través del magisterio, debe caer automáticamente en el seguro médico de los maestros. Ahora, el seguro médico de los maestros, que está excelentemente dirigido por un hombre con mucha honestidad y con una visión social muy buena, que yo que le reconozco esa capacidad con ese Enriquillo Matos, necesita que los maestros también paguen esa parte. Sí, es que no es gratis. Claro, es que no puede ser gratis, nada puede ser gratis, porque todo lo gratis, al final de cuentas, por lo menos en nuestra sociedad, en Escandinavia quizás es distinto, pero en nuestra sociedad todo lo gratis se pervierte. Nada es gratis, porque todo lo paga la gente con los impuestos. Con sus impuestos, exacto. Nada es gratis. Por eso. Pero hay una contribución directa del beneficiario. Claro, hay una retribución también. Lo que tiene que hacer el SEGMA es que, como yo pienso que deben hacer todos los afiliados, todos los seguros. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los empleados, que un asegurado no pueda ir a un determinado centro médico? Yo creo que no. Por ejemplo, si un maestro del SEGMA va a un centro privado, no lo atienden porque no tiene acuerdo con el SEGMA. Eso es discriminatorio, eso es inconstitucional. Eso pasa también con algunas AFP, ARS, privadas. Ajá. Eso también pasa con algunas ARS privadas. No todas las clínicas y todos los laboratorios tienen convenios con todas las ARS. Y eso es inconstitucional. Yo conozco casos, mi esposa fue a hacerse unos exámenes y le dijeron, no, tiene que pagarlo porque no le aceptamos ese seguro. Eso no es inconstitucional. Porque eso quiere decir que el dinero es fundamental para atender la salud de un paciente. Y le dieron la lista, mire, cualquiera de estas ARS, ahí no está la suya, o la que usted está inscrita. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Todas esas son las distorsiones que ameritan una modificación de la ley. O no de la ley, que la CISARIL se encargue de evacuar un procedimiento, un reglamento. Que sea universal. Que sea universal. Porque no es universal el seguro, la seguridad social en el país. Es universal en la teoría. Pero en cuanto a la práctica, en cuanto al beneficio, no es universal. No es universal. Hay que avanzar hacia allá. Por ejemplo, la gente no sabe que todas las emergencias son gratuitas en todos los centros médicos, que está dentro del plan básico de salud. Si usted tiene un seguro, usted tiene la emergencia cubierta total y no tiene que pagar copago. Que hacer copago. Sin embargo, todas cobran copago. Algunas aumentadas de manera desproporcionada. Entonces eso tiene que ser corregido. Pero vamos a esperar porque tengo otra noticia que no quiero dejar de comentar. Aquí hay un desorden, porque yo repito que todo lo malo que pasa aquí tiene que ver con dos cosas. Una, con la falta de conciencia de la sociedad, la falta de educación de la gran parte de la sociedad, que no sabemos lo que hacemos que está mal y lo que nos hace daño al mismo tiempo. Pero más que eso está la falta de autoridad, porque la educación se consigue con el temor a la ley y con la concientización de la ley, de que yo tengo que cumplir la ley, ser un buen ciudadano. Había la denuncia, y hay todo, de que niños, familiares, llevan los niños a los centros médicos a beber cerveza. Los niños tienen que estar acostados a las 9 de la noche, porque si tienen que ir a la escuela y son menores.
Bueno, pues aquí hay centros donde los niños van y beben y los familiares se lo llevan, el papá, la mamá y todo. Sí, es una... Entonces ayer la Fiscalía de Niños, Niñas y Menores cerró 12 centros ayer de manera simultánea. Es un operativo. Y en 12 centros que ya tenía advertido que ahí iban niños permanentemente, pues fue y encontró a los niños como van con frecuencia y cerró esos centros. Bueno, debe ponerle una gran multa a los padres. Hay muchos padres que están presos por eso, o sometidos, a los propietarios, y cerrarlo. En Villajuana, en el Sánchez Luperón, en el Sancho Sama, en diferentes puntos de la capital. Deberían como pena colocarlo a barrer las plazas públicas durante un tiempo, para que sepan que la basura no se acumula. Y eso es basura lo que han hecho con sus hijos. Usted dice a los padres. A los padres. Ponerlo en las plazas públicas, barrer, hacer un servicio comunitario, que la basura se barre, no se acumula. Y eso que tú estás haciendo con los niños es acumularle basura en el subconsciente, en su mentalidad, Sí, en su educación. alimentarlo con basura. Alimentarlo con basura. La basura se barre. Igual a los dueños de los negocios, a ambos. Y tendríamos las plazas muy limpias, y mucha gente limpiando Sí, plazas. limpiando plazas. Hasta que llegará un momento que necesitemos contratar gente para limpiar las plazas, porque no tenemos ese tipo Porque no hay ese violador de la ley. Porque está concientizado. Concientizado. Porque eso de las multas y todo, está bien, todo eso está muy bien. Pero la gente paga la multa, sube el precio, hace cualquier cosa y sigue la cadena. Hay que exponerlo no al odio público, pero sí a la vergüenza pública. Sí. Bueno, yo pienso que sí, tengo que resaltar esa actitud de doña Olga Dinás Llavería, que es la procuradora fiscal, que en sentido general es una buena fiscal, una buena ministerio público. Lo demostró en la provincia de Santo Domingo con sus raras excepciones, con sus debilidades, porque no logró ser perfecta. Pero en este caso debería tener eso. Eso igual, es que hay tantas cosas que la autoridad se deja de aplicar. Lo que pasa es que el país también está creciendo y se está haciendo cada día más complejas las cosas. Y las instituciones, desgraciadamente, no crecen al ritmo de la sociedad. Nosotros tenemos un tema de dos, como X y Y, de dos fuerzas. Primero, un crecimiento vegetativo de la población. Es un país que viene creciendo y cada día va a crecer más porque el mismo crecimiento da más matrimonios, da más muchachos, etc. Sí. Y por otro lado, hay un cambio con todo este tema de la globalización, las comunicaciones, etc. Un cambio de mentalidad. Entonces, esa combinación, los estados, los gobiernos en particular, el Poder Ejecutivo en particular, el Legislativo también, pero el Estado en general, se le hace difícil digerir y adaptarse y establecer los canales para que las cosas vayan mejor. Y es por eso que tú vas observando cómo se van deteriorando muchas cosas y luego tiene que venir una crisis para utilizar medidas de emergencia para retomar porque las pequeñas decisiones que hay que tomar no se toman. No se toman. Y se dejan acumular mucho. Por ejemplo, yo lo voy a decir. Y porque también los sistemas legales, el entramado jurídico es lento, es pesado. Permisivo. Y hacer permisivo, eso. Y a veces la gente le busca un bajadero a las cosas porque choca un interés. Bueno, y piensa, bueno, esto el tema de que yo proteja este colmado, por decir no es uno, sí, pero es que es uno. Son muchos. Cuando va a ver, no, pero yo estoy protegiendo a este solo, el resto yo no. No, sí, pero hay muchos que se están protegiendo así. El mal de otro, no, yo lo puedo hacer porque yo soy yo, pero critico el mal de los demás, pero no critico al mío. Eso está pasando con la incapacidad de vida que le está dejando este desorden a la sociedad, a la gente. Pero es ese cambio que está y el Estado... El ruido, bueno, el tránsito, por ejemplo, yo no veo por qué... usted va a Estados Unidos y no le perdonan que usted doble... estoy hablando de Estados Unidos, sí. Pero Estados Unidos era un país
que se formó último que nosotros. Pero perdón, Lo descubrieron último que a nosotros. principios del siglo XX, Nueva York era un potrero y México era una gran ciudad. Quizás la primera ciudad de América, de América era México. Hoy es al revés. Y Buenos Aires y Nueva York era prácticamente un potrero. Mire dónde estamos. Y entonces, ¿cómo se explican esos cambios? Bueno, se explica con una actitud ciudadana proactiva. Seguro. Y una autoridad para proteger la sociedad proactiva. Y una sociedad Aquí el que cumple con el deber lo castigan. Y una sociedad que se dedicó a estudiar los cambios y tratar de adaptarse a esos cambios. Más lento, más rápido, pero lo hicieron. La sociología como ciencia se desarrolló en los Estados Unidos cuando vino esa invasión de inmigrantes, que en vez de cerrarle las puertas, dijeron cómo vamos a asimilarlos, adaptarlos, y cómo lo vamos a adaptar y cómo vamos a aprovechar esa sangre nueva. Y lo hicieron y ahí tiene un gran país. Y cómo le ha servido al crecimiento económico y al desarrollo exponencial que ha tenido Estados Unidos respecto a otras. Mientras que Inglaterra desarrolló la antropología que era para decir que, sobre todo con África, que eran inferiores y que ellos eran superiores. Entonces, el origen de la antropología, quizás algunos por ahí me van a asesinar. Tiene mucho que ver. Pero en mucho lo desarrollaron ellos, muchos, para justificar su colonización sobre el imperio. Sobre todo sobre África. Y también con nosotros, pero sobre todo con África, porque ya nosotros estábamos en un proceso además, la mayoría de Hispanoamérica es de España. Crear una conciencia, crear una ideología, crear una forma de pensar. Exacto. Y mientras los americanos desarrollaron con fuerza la sociología para ver cómo cómo comprendían esos fenómenos y cómo se iban adaptando y cómo lo iban asimilando. Entonces, entonces son estados que tienen una concepción distinta de la existencia, de la vida. Seguro. Nosotros somos más inmediatistas, somos como va viniendo le vamos dando. Y entonces... Bueno, señores, vamos a una pausa. Como va llegando, vamos actuando. Vamos actuando, sí. Aquí lo que hacemos es que dejamos entrar 20 y sacamos 10, pero no le creamos las reglas, no le abrimos espacio, ni le creamos confianza para que puedan adaptarse a eso, porque no estamos adaptados nosotros. Antes de ayer mataron 4 muchachos cerca de mi casa. Yo creo que fue un poco lo que van a matar ahí, porque por ahí pasa la policía 10 veces y ahí hay como un centro en la calle que es como usted ve como se sienta la gente en el play a ver juegos, ¿no? Sí. Y lo tolera. Bueno, ahí es a joder con juca. Entonces eso pasa y por ahí pasa. Hay gente, hay veces, una vez no pudo pasar el 911 por ahí. Tuvo que devolverse una ambulancia del 911, cansada de tocar sirena, porque no pudo pasar, no le abrieron. Eso es inconcebible. Inconcebible con una autoridad policial, con una autoridad de salud. Una ambulancia que va a buscar a un enfermo. Pero si eso es una ambulancia, imagínate a todos los que son ciudadanos normales. Entonces eso pasa ahí a 500 metros de un cuartel, de 3 cuarteles, y con una patrulla permanente, la patrulla hasta la protege, hasta lo cuida. Antes de anoche se armó un tiroteo, 4 muertos. Ayer estaba la policía indagando, usted vio un tiro. Yo lo que me reía cuando yo lo veía a ellos investigando, el vicrim ese, como el caso de el buche de Baní. 60 veces en menos de un mes visitando el sitio, 5 veces sometido y él salía al otro día. Y entonces ahora un escándalo porque él mató a un coronel, ¿no? Y él sabía, pues, que fue una trampa, que esto, que dicen que sabían antes. Pero ahí está. Y va a salir otra vez. Y sale otra vez, porque él pertenece a una cosa. Así. Ese es el problema. ¿No? Vamos a una pausa, que no quiero meter toro en ese lío, pero si él quiere. Nos vemos en breve ahora con Periodismo y Sociedad. Estamos con ustedes y con nosotros están también ya algunos amigos, Jenny, mi querida alumna, y Eduardo de León desde Nueva York. Saludos por sus atenciones siempre. Nos veremos en breve.
siempre se transan, siempre se transan. Mire, Isidro. el que no se transó fue el Tribunal de Cuentas en España, que le abrió una investigación al partido Vox, ese partido que está tan famoso en Andalucía, que sacó 12 diputados. Emergente, de extrema derecha, nacionalista, etcétera. Porque en las elecciones del 2014, ellos presentaron una candidatura a las elecciones europeas y Al Parlamento Europeo. al Parlamento Europeo. Y entre los colaboradores encontraron que hubo un grupo marxista iraní, que le aportó 8... Marxista iraní. Marxista iraní, de Irán. Sí, pero marxista iraní. Sí, comunistas. ¿Todavía? Sí, todavía existe. Porque eso Es un método, un pensamiento. eso es un pensamiento que da dinero. Da dinero. Uy, claro. Hay mucho incauto por ahí todavía. Bueno, ¿Y qué pasó con Vox? le dieron 800.000 euros Espérese, a Vox. Un al grupo- partido. Al partido para las elecciones del 2014. ¿Y eso es prohibido? Claro que Recibir está prohibido. dinero del exterior. Y lo peor del caso es que ellos no lo denunciaron, no lo registraron en la Cámara de Cuentas Wow. del 2014. Ellos dicen que no Como ten- ingreso, como debe ser. como los gastos electorales, porque allá al pasar unas elecciones, los partidos, los candidatos tienen que ir a la Cámara de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, y presentar sus cuentas, de dónde recibió el dinero, cómo lo ha gastado, etcétera, etcétera. Bueno, este partido de derecha, de extrema derecha, recibió 800.000 euros de un grupo de, vamos a llamarlo de extrema izquierda. Un grupo que hasta el año 2012 estaba en la lista de los terroristas del mundo. Hasta el año 2012, el grupo, su sigla es CNRI, tiene una definición, Grupo Islámico Sí, sí. X. Estaba ese CNRI hasta el año 2012 en la lista de los grupos terroristas del mundo. En el año 2012 ya ellos habían bajado su actividad, pero seguían actuando, pero no como terroristas, y los sacaron de la lista. Pero no han perdido su condición de marxista, de ideología de izquierda, lo cual está bien, ojo. Pero le dieron 800.000 euros a lo contrario, a la otra punta de Al la soga, extremo al contrario. otro extremo. Por eso es que dicen que los extremos se Se unen. juntan. Porque es una. Sí. 800.000 euros. Ahora, ¿qué deducción podemos sacar? ¿Qué podemos inferir nosotros de una conducta de ese tipo? Bueno, puede ser que ellos piensen que fortaleciendo la extrema derecha se van a agudizar las contradicciones y eso al final de cuentas Bueno, les va a beneficiar a ellos. Puede ser, pero eso es muy rebuscado. Lo malo es que vos haya violentado las normas de convivencia, las normas electorales del país. No solamente eso, sino que en su prédica de extrema derecha. Está contra el terrorismo. Y de extrema derecha. Y Los contra de extrema derecha son terroristas, no crean. No, hay terroristas de extrema derecha, como todos. no son, hay. No, hay. Ellos, Vox como tal no es un partido terrorista, no está considerado, pero no te extrañe que existan allá adentro terroristas. Okay. Porque el terrorismo es una forma de actuar. Que la gente, que es como el martillo, usted usa un martillo para clavar un clavo o para reventarle la cabeza a alguien. Seguro. Entonces el martillo como tal, el terrorismo es una herramienta que la usan la extrema derecha y la extrema izquierda, una herramienta nefasta, por supuesto, no es el caso del martillo. Pero el solo hecho de que se haya producido esto te indica en qué nivel están dándose la política hoy en día en el mundo. O sea, que los valores, los principios, o sea, el fin justifica los medios abiertamente. Si usted ha puesto el caso de Vox en España, de un grupo que predica una cosa y hace otra, eso es normal ya en gran parte del mundo. Bueno, porque los partidos Pero, ideológicos se han ido perdiendo. seguro. Hay una categoría en sociología que es el partido agarra todo. Son partidos que han perdido su definición ideológica y pescan en cualquier parte del electorado. Pero no es el caso de Vox, porque Vox sí tiene una línea
contra el feminismo, tiene a favor contra la Es Europa. extremista. Es extremista de derecha. Sí, extremista de derecha. Y si toma el Estado, lo va a usar para eliminar todas esas diferencias con intolerancia. Sí, aumentar Porque la es extremista. tolerancia, claro. Seguro. Entonces, ¿y qué va a pasar con vos ahora? Bueno, eso es un proceso judicial que hay, yo no sé qué va a parar eso, ¿no? Pero en esos países los procesos avanzan y de repente dentro de 3 o 4 años vemos una sentencia. Quizás dentro de 5 o 6 años, pero hay una sentencia, hay un régimen de consecuencias, Sí, más rápido, más lento. Eso no se archiva. Eso usualmente en esos países no se archiva, a pesar de que España no es de los países más avanzados de Europa en general. Yo siempre digo, si Europa es el primer mundo, España es el segundo mundo. Está empujando para ser parte del primer Si mundo. España no es el primer mundo, no es el O sea, segundo. Europa es el primer mundo, pero España es el segundo mundo. Está tratando de incorporarse. Pero yo lo que veo allí es que se han perdido los parámetros. Es igual que lo del PSOE con Pedro Sánchez y con los nacionalistas catalanes. Si usted ve las últimas elecciones catalanas, por el sistema electoral, los partidos nacionalistas catalanes sacaron más diputados que los republicanos. que los que están con la unidad de España. Pero en votos reales sacaron más votos los que están con la unidad de España que los nacionalistas catalanes. Bueno, la forma de calcular. Por la forma, por el sistema electoral. Entonces, ¿qué sucede? Que los grupos que quieren la unidad con España, que Cataluña se mantenga dentro de España, hacen sus manifestaciones y se han constituido unos CDR, Comité de Defensa de la República, que actúan agresivamente contra esa gente que manifiesta su opinión y que son mayoría, pequeña, por pocos porcentajes, pero es mayoría. Bueno, ¿y qué hace el PSOE? El PSOE se alía con esos grupos porque le necesitan 2 o 3 votos que tienen en las Cortes españolas, en el Parlamento español, para hacer gobierno y Pedro Sánchez planificar este año 2019 32 viajes al extranjero. O sea, en 12 meses Pedro Sánchez va a viajar 32 países. O sea, más de 2 por mes. Casi 3, 2.5, 2.4 por mes. Y para lograr eso, a Pedro Sánchez, que es un socialista, que es un partido que tiene 100 y pico de años, que tiene una tradición hermosísima. Y una prédica. Una historia. Con más austeridad, con más concentración. En Partido el gasto Socialista Obrero Español. Obrero Español. O sea, no es el partido de los burgueses. Entonces, vivir en un avión, ahí fue un avión, ¿a dónde es que fue? Creo que a Cataluña. En un avión y el Congreso le pidió las cuentas. Y dijo, bueno, costó 200 euros. Y bueno, ¿y por qué costó? Pero que usted se está burlando de nosotros. No, es que esos son gastos estratégicos de defensa que no se pueden publicitar. 200. No, los gastos que se utilizaron para el avión que lo llevó de Madrid a Barcelona. Un avión, un Falcon, lo llevó un avión. Los gastos de ese avión, no, eso es secreto de Estado. Entonces, lo único que se puede decir es que se gastaron 200 euros en protocolo. Pero no se hace. Entonces, por lograr eso, para lograr esas prebendas, esa vida burguesa, ese encanto de la burguesía y del ego exagerado, no le importa pactar con el diablo y no le importa, en esos pactos con el diablo tiene que dar concesiones. Por eso, bueno, lo mismo está pasando con esta gente de Vox, que es la extrema derecha. Sí. Entonces, el mundo mientras vaya por esa vía, que por la vía de lograr cualquier cosa a cualquier precio, el fin justifica los medios, entonces vamos mal. Milagro Sala, una diputada del Parlamento suramericano, para la sur, Argentina, es de la etnia, ella representa los indígenas, una parte de los indígenas, pero es diputada y fue aliada
a Kirchner, ahí, fue condenada a 30 años por malversar un dinero que le dieron a ella y a su movimiento para construir viviendas en una zona Claro, paupérrima. Ese caso lo hablamos nosotros aquí el año pasado, Sí, ¿te recuerdas? pero no estaba condenada todavía. No estaba, es unas cooperativas, crearon una serie en Mendoza, fundamentalmente, y en otras ciudades, pero el núcleo, y manejaron millones. La acusan de llevarse 1.58 millones de dólares, que Sí, son millones. casi 60.000 pesos. 60 millones de 60 pesos. millones de pesos. Manejaron millones, pero en una cadena que montaron de publicidad, con construcción de viviendas, tomando dinero de la... Ella es izquierdista. Sí, del gobierno regional que lo controlan porque no se olvide que Argentina es un país federal y entonces todavía hay gobernaciones que la controlan la oposición y otro gobierno. Exacto. Y el dinero que era para viviendas sociales las construían a través de esta cooperativa y ahí se formó un entramado, un enredo de esto que cuando le metieron el bisturí, abrieron aquello, le metieron la lupa, lo que salió fue pus. Nadie espera que esas cosas... $1 y tanto de dólares. Y entonces, mucha gente, ojo, yo no digo que la izquierda sea buena o mala, ni la derecha. Mucha gente se arropa en ese pensamiento, en esa prédica, en esa cosa para engañar. Y lo que hace termina engañando. Entonces, es una lástima, porque la gente va perdiendo, la gente pierde la fe en los movimientos políticos. Y es una crisis, porque sin movimientos políticos la sociedad realmente no funciona. Toda la vida existió partido, desde la vieja antigua, desde Grecia. Sí. Que existen los partidos modernos que tienen una organización, una estructura vertical o menos vertical, más piramidal, etcétera. Y antes eran distintos. Pero los partidos siempre han existido, de una u otra forma. La expresión organizativa es otra cosa, pero los partidos siempre han existido. Por eso hay que siempre reivindicar la calidad de los partidos. Hay que luchar por la calidad de los partidos, porque sin los partidos, muy difícil la democracia. Usted y yo podamos convivir. Sin los partidos es muy difícil. Lo único que hay que mejorarlo para que podamos tener una mejor democracia, una mejor convivencia y una sociedad en desarrollo inclusivo. Esa cosa. En el próximo segmento vamos a hablar de un caso, porque para mí es el caso de López Obrador. Este hombre ha venido a romper todos los esquemas de un México que estaba colapsado, que inventó de todo, inclusive poner un joven como Peña Nieto, y fue el fiasco más grande que ha tenido México en los últimos 80 años. Yo creo que el PRI no había tenido un presidente, ni Salinas de Gortari había sido como Peña Nieto. Pero López Obrador ha venido ahora con unos postulados medio contraproducentes para ese estatus que había en México. ¿Usted se atreve? Sí, claro. Yo creo que eso es importante. Sí. Vamos a una pausa y seguimos con Isidro en esta tertulia de la situación por la que tenemos que vivir. Bueno, estos muchachos son rápidos. Silencio. Mire, antes de irnos para México, a buscarnos nuestro sombrero de charro y nuestras pistoleras y un buen caballo. Sí, ya no se usa en México. Una soga para... Ahora el Chapo lo que usa es otra cosa. Bueno. Mire, hay un senador llamado Roberto Calderoli en Italia. Calderoli. En Italia. Ese señor dio unas declaraciones contra la ex titular de Integración. Hay un ministerio de Integración y había una ministra llamada Cecil Kyenge, que es de afrodescendiente. Como muchos franceses. Mucho. No, esto es en Italia. Ahora consiguieron
una señora que ganó un puesto importante en las elecciones ahora, parlamentaria, Sí. afrodescendiente directa. Sí. Bueno, este senador dio unas declaraciones discriminatorias contra esta señora. Discriminatoria, ¿qué Sí, le dijo? la llamó orangutana. ¡Oh! Le llamó orangutana. Así le dijeron a Barack Obama una vez. Negra orangutana y Orangutana. cosas. Ay, Dios mío. Bueno, lo cierto fue que la justicia, se apoderó la justicia, intervino la justicia, se le hizo su juicio al senador y le dictaron 18 meses de prisión Al senador, al senador. por decirle orangutana a esa ministra, A la exministra, ya no era ministra. a ex ministra, una ciudadana. Una ciudadana. Por decirle, por un trato discriminatorio. Sí, 18 un meses. bullying. Un bullying. 18 meses. Un senador de la República. Activo. Activo. Entonces, para que usted vea que si hay Los poderosos caen, los poderosos caen. si hay preso. posibilidades, si Hay posibilidades. Claro. Yo creo que hay más gente buena que gente mala. Yo tengo un amigo. Lo único que los buenos tienen que organizarse, porque los malos como que se organizan muy Sí, rápido. porque es que los buenos no, como que no nos organizamos. Yo estoy, usted y yo estamos Ah, más. pues, muchas gracias por meternos ahí. Sí, entonces no tenemos fuerza, porque como no asumimos lo que tenemos que asumir para impedir eso, hay que hacerlo así. Pero mire, bueno, el hecho de que Salas en Argentina caiga preso, que Vox esté ahora en España sometido, siendo de extrema derecha, y que... Y los mismos izquierdistas catalanes que están presos porque cometieron una cuestión hay ilegal. muchos presos. No, los de Cataluña. que Al presidente de España lo destituyeron prácticamente del gobierno. Pero- Mussolini, ¿cómo dije Mussolini? a eso lo guindaron. No, ese lo guindaron, pero por la guerra. Pero ¿cómo se llama? El presidente último que tuvo, Berlusconi. Berlusconi. Cayó preso con todo el poder. El líder más sólido que ha tenido Italia en los últimos 20 años. Cayó preso. Entonces, es posible, las cosas son posibles. Seguro. Lo que Lula está preso. la ciudadanía tiene que organizarse, tiene que... No organizarse. en Oiga lo que dice partidos. ese venezolano, dice que por eso Maduro puede caer preso. Yo lo dudo. Bueno, déjeme decirle que Maduro tiene una demanda en la Corte Internacional de La Haya, la Corte Penal Internacional, que se le interpuso Francia, Canadá, Colombia y 2 países latinoamericanos Oye, más. creo que Argentina está ahí. Creo que Argentina. 5 países, pero 3 latinoamericanos, Canadá y Francia. Y en la declaración del Grupo de Lima, uno de los ítems exhortan al fiscal internacional que aligere el proceso, que no lo deje. Sí, cuando caen presos, Martinelli en Panamá fue deportado, extraditado y está preso en Panamá. Y sus hijos también. Y aquellos de la ex Yugoslavia, ¿recuerdan lo que pasó? Sí. En ese tribunal internacional. ¿De dónde? O sea, el mundo cada día se hace más pequeño. No, y los tribunales locales también. También se están actúan, reforzando. claro. Porque eso que está pasando en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador. Hay un punto de quiebre. Toda sociedad llega a un momento que hay un punto de quiebre. Entonces, desgraciadamente, algunos puntos de quiebre buscan un salvador, un mesías, un vengador. Y esos mesías vengadores usualmente salen peor el remedio que la enfermedad. López Obrador ha pronosticado que muchos del poder anterior van a caer presos. Ojalá que los que No hayan porque- cometido un desvarío contra la cosa pública caigan Usted presos. sabe lo que está haciendo López Obrador para democratizar la información. Él, en México había una cadena que tenía el monopolio de la información. Ese monopolio decía y hacía lo que sea. Me van a dar un minuto nada más para yo hacer este análisis. Y entonces tenía toda la información para la ciega y publicaba lo que quería, porque eran un empresario así. Los empresarios tenían la propiedad casi total de esos grandes medios. Bueno, López Obrador, para democratizar la información, decidió todos los días a las 7 de la mañana, él hablar con todos los medios de manera directa, un conversatorio, creo que de 7 a 8.
los medios digitales, los pequeños medios locales y todo. Y entonces ya no hay un monopolio de la información en México. No solo que las redes. Eso es excelente, pero vamos a esperar dentro de 3 años que los problemas sean originados por sus funcionarios, a ver cómo pasa. Y así, eso es lo que él pretende. Es la prueba de fuego de López Obrador. Pero ahí fue, ahí fue que él quiso descubrir o descubrió el tráfico de combustible y el tráfico por eso. Que eso está excelente, pero dentro de 2 o 3 años que sus funcionarios estén involucrados. ¿Cómo no puede mantener eso? Ojalá que no ocurra, pero se mantenga. Ojalá que salga bien. Ojalá que salga bien por beneficio de todos. Nos están diciendo que nos tenemos que ir. Hemos hecho un recorrido por la necesidad del mundo de sancionar y de República Dominicana de que los que hayan delinquido con poder se vean igualitarios a todo eso. Hay un candidato que está muy signado, como muy señalado con el narcotráfico y cosas. Entonces yo no sé cómo van a descubrir que ese hombre esté en eso y cosas, y lo están bromando así ahí. ¿Aquí? En Dominicana. Entonces están como por alguna manera sacárselo. Mira, fulano. Aspirante a la presidencia de la República. Hay varios aspirantes. Vivo por ahí en una lista como de 12 o 15. Ahí van a haber 20. 20. Señores, nos veremos el próximo miércoles. Como decía Hipólito, el carguito es bueno. El carguito es bueno. Sí, mire, Toro, gracias por este conversatorio que hemos hecho hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a mi hermanita querida Marisol y María, que están ahí en sintonía desde Estados Unidos. Nos veremos mañana, si Dios quiere.